Bienvenidos a Aprendamos. En este primer video del curso de la ley de cosenos vamos a tratar cómo hallar un lado de un triángulo, en este caso pues oblicuángulo, más precisamente acutángulo. ¿Por qué acutángulo? Porque todos sus lados son agudos, es decir, menores a 90 grados. En este caso pues tengo uno ya demarcado que es un ángulo de 48 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar si la ley de cosenos aplica para este triángulo y podemos hallar este lado. Entonces miremos los datos que nos proporciona el triángulo. Nos damos cuenta que tenemos dos lados y un ángulo. O sea, tengo lado, ángulo, lado. Y si vamos al video de introducción de la ley de cosenos que pueden encontrar en este curso, nos damos cuenta que esta circunstancia puede ser resuelta por la ley de cosenos. ¿Cuál es esta primera circunstancia? Cuando tengo dos lados y el ángulo que tengo es el ángulo comprendido entre esos dos lados, es decir, el ángulo que se forma a partir de esos dos lados. Entonces, como esta circunstancia se puede resolver por la ley de cosenos, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es nombrar los lados y los ángulos de este triángulo. Entonces empecemos. Vamos a decir que este es el ángulo A, que este es el ángulo B y que este es el ángulo C. Por lo tanto, este sería el lado C. ¿Por qué? Recordemos que el lado es el opuesto al ángulo. Entonces acá tengo el ángulo C, lado opuesto, el lado C. Acá tengo el ángulo A, por lo tanto este sería el lado A. Y acá tengo el ángulo B, por lo tanto la incógnita, el opuesto al ángulo B sería la incógnita, es decir, el lado B. A partir de nombrar ya los ángulos y los lados, vamos a utilizar la ley de cosenos. Recordemos que en el video de introducción vimos tres formas de plantear la ley de cosenos. Sin embargo, vamos a plantear solo una. ¿Por qué? Porque necesito hallar pues este lado B. Entonces, ¿cómo sería? Sería B elevado al cuadrado es igual, y recuerden que es a la suma de los otros dos lados, es decir, A al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces la multiplicación de estos dos lados, o sea, A por C, el producto, por el coseno del ángulo opuesto al lado que voy a hallar el lado B, entonces el ángulo opuesto, coseno de B. Este primer ejercicio de hallar un lado es muy fácil, porque yo diría que prácticamente es reemplazar. Simplemente vamos a llevar los datos que tenemos a la fórmula. Entonces tendríamos que B elevado al cuadrado es igual, el lado A, ¿cuánto vale? 13 elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado, el lado A valía 8, lado A 8 elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado 3 elevado al cuadrado menos dos veces la multiplicación entre A, que vale 8, C, que vale 13, por el coseno de B. En este caso, B, ¿cuánto valdría? 48 grados. Después de esto, puedo hacer dos cosas. Bueno, primero identificar que para deshacerme de esta potencia que tiene la incógnita, pues voy a usar raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada a este lado y raíz cuadrada en el otro lado. ¿Qué puedo hacer? Puedo empezar a desarrollar estas operaciones o simplemente introducir todo en la calculadora y la calculadora me va a dar la respuesta. Entonces, acá se miraría la raíz con el cuadrado, me quedaría B es igual, y voy a introducir todo esto en la calculadora.
Y como les comentaba, puedo introducir todo esto en la calculadora y pues el resultado me daría 9,69 aproximando la segunda cifra decimal. Sin embargo, por ser este el primer video, quise hacerlo paso por paso. Paso por paso porque resolví las potencias y las operaciones que me indicaba el radical. En este caso pues una suma, una resta y un producto. Hago paso por paso y pues llego a la misma respuesta. Hay que tener en cuenta que después de desarrollar todo, tenemos que fijarnos en las unidades. En este caso es centímetros. ¿Por qué? Porque cuando teníamos el triángulo, los lados que ya teníamos estaban dados en centímetros. Por tanto, el valor que tenía que hallar tenía que ser también en centímetros. Y de esa manera hallamos el lado del triángulo utilizando la ley de cosenos. Y en la sección que aprendiste vamos a hallar un lado tal como lo explicamos durante este video. Entonces me dan dos lados y me dan un ángulo. En este caso, como vimos en la ley de cosenos, este ángulo tiene que ser el ángulo que forma esos dos lados de los cuales conozco el valor. Entonces van a pausar el video, van a solucionarlo en sus casas y luego va a aparecer el proceso junto con la solución. Y este sería el proceso y la solución a la incógnita que me planteaba la sección que aprendiste. Entonces lo primero que hay que hacer, pues nombrar los ángulos y los lados. En este caso la incógnita sería el lado C. Entonces planteé la ley de cosenos a partir de hallar ese lado C. Recuerden que para deshacerme de este cuadrado pues utilizo raíz, se me va la raíz, se me va el cuadrado y coloco raíz al otro lado de toda esta parte. Vuelvo y repito, uno no tiene que ponerse a solucionarlo paso por paso como lo hicimos en el ejemplo, sino que puedo introducir todo eso en la calculadora. Después de introducirlo, la respuesta sería 18,06 metros. ¿Por qué metros? Porque las unidades que estamos trabajando en este triángulo sería metros. De esa manera solucionamos o hallamos el valor de la incógnita, en este caso de un lado, utilizando la ley de cosenos. Nos vemos en una próxima, amigos.